Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Zoom la Noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, atacó a los legisladores colombianos y les pidió no meterse en los asuntos internos del país, luego de que el Senado aprobara una proposición para exigir la libertad de los opositores encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. Métase en los asuntos internos. Ustedes tienen 67 años en guerra. Traten de solucionarlo, señores senadores. No se metan en los asuntos internos de Venezuela. No les competen y no tienen ningún tipo de moral para meterse aquí. Arreglen el problema interno que tienen ustedes de años, que nos afecta a toda América. Y este es el debate, mientras que el oficialismo venezolano respalda las palabras de Diosdado Cabello y aseguran que lo que aprobó el Senado colombiano es un acto intervencionista. Para diferentes sectores de Colombia y América Latina, lo que sucedió en Colombia refleja el rechazo internacional a las violaciones de derechos humanos que sufre la nación bolivariana, por lo que rechazan y critican la reacción que tuvo el presidente de la Asamblea venezolana. Y nuestro lente también lo enfocamos en Cuba, y estos son los hechos. El Papa Francisco podría visitar La Habana en septiembre, lo que sería su primera etapa, la primera parada antes de su viaje a Estados Unidos. El Santo Padre ha considerado la idea de hacer etapa en Cuba durante su próximo viaje a Estados Unidos. No obstante, los contactos con las autoridades de ese país están todavía en una fase tan inicial que no se puede hablar en estos momentos de dicha etapa como de una decisión ya tomada o un proyecto operativo. Y este es el debate. A pesar de que no se ha confirmado su visita a Cuba, desde ya se genera una fuerte polémica en torno al papel del Papa Francisco en temas como los acercamientos entre Washington y La Habana. Mientras que unos consideran que el jerarca está tomando una posición política que no debería asumir, otros piensan que su llegada a la isla y posterior viaje a Estados Unidos es solo de carácter religioso para llevar un mensaje de paz en todo el continente americano. Con estos dos temas comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. De inmediato, vamos a invitarlos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que nos acompañen respondiendo la pregunta que formulamos a continuación. Ahí están, en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. ¿Cree que la liberación de los presos políticos en Venezuela no les compete a los senadores colombianos, como lo aseguró Diosdado Cabello? Tal como pasó con la proposición del Congreso de Diputados de España, la decisión del Senado colombiano tuvo una agresiva reacción en el chavismo. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, atacó a los legisladores colombianos y les pidió no meterse en los asuntos internos del país, luego de que aprobaran una proposición para exigir la libertad de los opositores encarcelados en Venezuela. Y entonces uno escucha hoy que unos senadores colombianos y que se pronunciaron para exigir la liberación de Leopoldo López y de Leopoldo López, el monstruo de Ramo Verde, y de Ledesma. Métase en los asuntos internos. Ustedes tienen 67 años en guerra. Traten de solucionarlo, señores senadores. No se metan en los asuntos internos de Venezuela. Con estas palabras, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó lo que consideró una intervención en los asuntos internos del país, luego de que un grupo de senadores colombianos aprobara una moción que pide la libertad de los presos políticos en la nación suramericana y solicitará también el respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles. Con 51 votos a favor y 3 en contra, el Senado de Colombia se suma a las iniciativas de la Cámara Alta chilena y del Congreso español para exigir la libertad de Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, así como también de los estudiantes detenidos arbitrariamente en las manifestaciones antigubernamentales del 2014. Encabezado por el expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, férreo opositor al gobierno de Juan Manuel Santos. Con excepción del partido de izquierda Polo Democrático, esta moción fue firmada por las distintas bancadas en la Cámara Alta, que expresaron su preocupación por la situación en Venezuela. Diosdado Cabello además manifestó que Venezuela adquirió el compromiso de ayudar en la resolución del conflicto armado en Colombia, pero sin inmiscuirse en los asuntos internos del país. Nos han acusado, nos han intentado meter en el conflicto colombiano y nosotros hemos evitado. El presidente Chávez y el compañero Nicolás Maduro han evitado en todo momento. Las veces que se han intervenido es para propiciar la paz. Las palabras de Cabello se registran en medio de la tensión con España por los señalamientos de Nicolás Maduro contra el presidente Mariano Rajoy, tras calificarlo de racista. Pero no opinen de Venezuela.
Vamos a debatir este tema. Saludo en Medellín, Colombia, a Paola Holguín, ella es senadora electa por el Centro Democrático. Y en Caracas está con nosotros Víctor Hugo Juárez, analista político internacional. A los dos, una buena noche, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Lo primero para la senadora Holguín y para claridad de los televidentes, para ilustración de Víctor Hugo, que está también debatiendo con nosotros esta noche. Senadora, con las buenas noches, ¿qué fue lo que se aprobó? Explíquenos un poco el tema de la moción y de paso le pregunto por la reacción que usted acaba de escuchar y que ya conoce de Diosdado Cabello. Adelante, senadora, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un saludo a ustedes y a todos los televidentes de NTN 24. Lo primero que debo aclarar es que en el Congreso de la República de Colombia se dieron dos sucesos muy importantes. El primero, se presentó una proposición dirigida al gobierno venezolano para exigir la liberación inmediata de los presos políticos, para hacer un llamado a las garantías de transparencia y equidad en los próximos procesos electorales, para exigir el respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas. Esta proposición, que fue liderada por el senador Iván Duque del Centro Democrático, contó con la votación de quienes se encontraban en ese momento en la plenaria del Senado. Tuvimos 52 votos a favor y solo 3 en contra. A su vez, en la Cámara de Representantes, Federico Hoyo, representante del Centro Democrático, hizo una carta dirigida al pueblo venezolano apoyándolo ante los abusos del régimen de Nicolás Maduro. Esta carta contó con la aprobación, con la firma de 96 miembros de la Cámara de Representantes de los distintos partidos. Se espera la próxima semana convertir esta carta en una proposición para ser aprobada también por la Cámara Baja. Muy bien, eso fue lo que entonces pasó esta semana en el Congreso colombiano. Y aprovecho para preguntarle lo que le decía en el saludo. La reacción que tuvo Diosdado Cabello, su primera impresión de lo que ha respondido Diosdado Cabello. Él asegura, como lo ha manifestado con respecto a lo que sucedió con Chile y con España, que no se deben intrometer otros países en lo que sucede en asuntos internos exclusivos de Venezuela. ¿Usted está de acuerdo con lo que él ha dicho? Bueno, primero, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados ya a las bravuconadas, no solo de Diosdado, sino de los miembros del gobierno venezolano, del régimen de Nicolás Maduro. Tenemos que decir que la defensa de los valores democráticos es una obligación que no tiene límites fronterizos. Nosotros hacemos parte de la OEA, de la Organización de Naciones Unidas, y por lo tanto tenemos un compromiso ineludible con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todos los países. Como demócratas tenemos esa obligación y hacemos un llamado a los demócratas de los demás países del mundo para que se pronuncien frente a la grave situación que hoy padece el pueblo venezolano. Víctor Hugo Juárez, con las buenas noches, bienvenido al programa, por aceptar, también gracias por aceptar nuevamente la invitación y por compartir con los televidentes de NTN 24. ¿Para usted es válido los argumentos que se exponen desde Colombia de algunos senadores, como es el caso de Paola Holguín, la senadora por el Centro Democrático, en el sentido de que la preocupación por lo que sucede en Venezuela les da para precisamente hacer este tipo de mociones, de proposiciones que sean aprobadas y discutidas en congresos, en legislativos por fuera de Venezuela? Bienvenido. Muchas gracias. Ante todo, un cordial saludo y un placer estar nuevamente con tu audiencia, Jesús, y buenas noches a toda la audiencia de NTN 24. Un saludo a la senadora. Yo creo que las observaciones que deja o establece la senadora en este espacio dan pie a una clara preocupación desde Venezuela por el tema de la democracia y el tema de los derechos humanos. Pero considero que es una muestra, y los términos que utiliza la senadora suenan preocupantes en un contexto donde no es cualquier persona la que está haciendo este pronunciamiento, sino una representante de un ente parlamentario ajeno a los asuntos internos venezolanos. Yo creo que principalmente este pronunciamiento o esta posible propuesta, moción que se ha discutido en el Congreso, busca enturbiar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Veo con preocupación y con el mayor respeto y afecto que le merece a la senadora, ella emite un calificativo que no considero pertinente. Son utilizados
en el lenguaje diplomático, en el lenguaje protocolar, considerando que ella es una autoridad representante de una institución tan importante en Colombia como lo es el Congreso. Sí, Víctor Hugo. Eso de llamar o calificar de régimen de bravuconada, considero que para nada aboga o permite establecer un mecanismo de diálogo y de consenso. Y otro punto, con el tema de este pronunciamiento, yo creo que esto es una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela y violentando principalmente los acuerdos y los principios establecidos en el derecho internacional por la misma Carta de las Naciones Unidas, claro, donde tengo entendido que la misma senadora está consciente de estos principios y ella misma los emigre. Pero allá hay una preocupación, y creo que es una preocupación del todo el continente. Es decir, si vamos a analizar la actuación de lo que hizo España, de lo que está haciendo o lo que hizo el Congreso de Chile, ahora lo hace el Congreso de Colombia, refleja, y ese es, no sé, si estoy equivocado, Víctor Hugo, por favor, corríjame, pero yo creo que refleja es la preocupación que hay en algunos países por un tema que está pasando en Venezuela. Yo entiendo el argumento que se expone de pronto de injerencia y entiendo que puede ser visto para algunos como intromisión en asuntos internos, pero también, ¿por qué no abrir un poco y tratar de entender que hay una preocupación en el continente por un suceso, por unos presos en este momento, por algo que está pasando, y se expresa de esa manera, utilizando los canales como el Congreso, por ejemplo, que es la representación política o las personas que representan políticamente a sus electores, a un grupo, a una población importante? ¿No es válido también tener, o por lo menos tratar de entender esa posición de preocupación, Víctor Hugo? Es válido, pero es importante que, como tú bien lo refieres, es el lenguaje, la forma. Una cosa es que el Congreso pudiera apostar, ¿no?, a la solución pacífica de las controversias en Venezuela, y otra cosa es utilizar términos como claramente lo definió, y con todo respeto, la senadora en este espacio, términos como exigir. Yo creo que eso no es permitido en el derecho internacional y hasta el momento no hemos visto, por ejemplo, cómo la Asamblea Nacional Venezolana pudiera fácilmente emitir un pronunciamiento con respecto a cualquier asunto, caso los hechos de corrupción vinculados actualmente con el expresidente Uribe. Hasta el momento no se emitió ningún pronunciamiento porque desde la Asamblea Nacional Venezolana se respeta el derecho internacional y se respeta un principio, que es un principio sagrado, que es el de la autodeterminación de los pueblos. Entonces considero que aquí el tema en la diplomacia es el lenguaje y el tono con que se está asumiendo esta moción, este pronunciamiento, es un tono que vulnera el derecho internacional y es un tono que pudiera interpretarse desde el punto de vista diplomático como una injerencia en los asuntos internos, sí, y que busca, y repito nuevamente, y te lo digo con la mayor franqueza, busca enturbiar, descarrilar las relaciones colombo-venezolanas con miras a unas elecciones legislativas en el caso de Venezuela y previo a un posible acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana. Senadora Paola Holguín, expone Víctor Hugo varios puntos, los deja sobre la mesa. ¿Usted los comparte, los rechaza? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Bueno, primero un saludo al doctor Víctor Hugo y me permito recordarle nuevamente que nosotros como países que pertenecemos a la OEA, a la ONU, tenemos deberes con el cumplimiento de compromisos como la Carta Interamericana. A partir de eso, la defensa de los valores democráticos y la defensa de los valores humanos, no solo en nuestros propios países, sino en la región, debe ser una obligación. Otra cosa importante, el llamado a la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela no solo la ha hecho el Congreso colombiano, también la ha hecho la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y le quiero recordar de manera muy respetuosa y fraterna que los miembros del gobierno venezolano en reiteradas ocasiones se han referido en términos desobligantes y groseros, no solo en contra del expresidente Álvaro Uribe, sino también en contra del expresidente conservador Andrés Pastrana.
Nosotros somos pueblos hermanos. Nosotros somos pueblos que tenemos una historia en común, pueblos además que padecen hoy dificultades y lo que sucede de un lado de la frontera afecta directamente a lo que sucede del otro lado. Mi obligación como representante del pueblo colombiano es respetar y hacer sentir el querer del pueblo colombiano, que respeta, que tiene toda la solidaridad y el afecto por el pueblo de Venezuela. ¿Usted cree, senadora, como lo exponía Víctor Hugo hace unos minutos, y pongo el ejemplo, lo quiero poner al revés? ¿Usted cree, senadora, si en el día de mañana en la Asamblea venezolana se hace una proposición, una moción por algún tema exclusivo de Colombia, ¿usted cree que sería esa moción, esa proposición bien recibida desde Colombia o usted cree que generaría algún rechazo? Hay una cosa clara. Cada gobierno mirará cómo acepta los pronunciamientos. Nosotros como parlamentarios hicimos lo que vienen haciendo varios parlamentos en el mundo, y es expresar nuestra preocupación y nuestro rechazo por sucesos que se vienen presentando en el vecino país de Venezuela, las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, a la libertad, a las libertades políticas, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y esas denuncias las han hecho diferentes organismos, y esas denuncias las ha hecho incluso la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es nuestro deber en la defensa de la democracia y los valores y los derechos humanos en nuestros países y en la región levantar la voz frente a lo que está sucediendo.